Hoy vamos a preparar un mix de carnes de cordero a la parrilla. Tenemos el rack de cordero, salchicha de cordero y dos delicatessen, los chinchulines de cordero y las mollejas de cordero. Ambos son muy delicados y ricos. Vamos a preparar paso a paso estos productos. La carne de cordero va a ser la estrella principal. Tenemos aquí un hermoso costillar de cordero que vamos a hacer a la parrilla. Lo único que le vamos a poner como condimento es sal entrefina, y unas hojas de romero. El romero es una de las hierbas que mejor se lleva con la carne de cordero. Estamos aprovechando que tenemos romero fresco de nuestra huerta y lo vamos a utilizar hoy para esta parrillada. Salamos y condimentamos la carne de ambos lados y la dejamos lista para llevar a la parrilla. Para complementar nuestro costillar de cordero, tenemos acá algo bastante poco usual, que es salchicha parrillera de cordero. Vamos a armar un par de ruedas de esta salchicha para poder trabajarla mejor en la parrilla. Atravesamos la salchicha con un palito de brochet para que se mantenga firme y así poder trabajarla mejor en la parrilla. Vamos a armar otra ruedita de salchicha. Y utilizamos el mismo truquito para mantener la unidad. También unos muy lindos chinchulines de cordero que hemos lavado y salado con sal entrefina. Tienen poca grasa. Es una de las achuras más delicadas y más sabrosas. Finalmente, para completar nuestra parrillada de cordero, tenemos unas mollejas de cordero, que son pequeñas, muy tiernas, muy sabrosas. Esto se hace muy rápidamente, pero son tan pequeñas que es difícil trabajarlas en la parrilla, porque pueden caerse por los huecos de la parrilla. Entonces, para evitar eso, las vamos a hacer tipo brochet. Con un palito de brochet vamos atravesando nuestras mollejitas para poder asarlas convenientemente. Las hemos salado previamente con sal entrefina y le hemos echado un chorrito de jugo de limón que le va a dar un sabor muy rico. Para medio kilo de mollejas de cordero, con 2 palitos de brochet han sido suficientes para dejarlas listas para llevar a la parrilla. Ya tenemos listo nuestro mix para llevar a la parrilla. Tenemos el rack de cordero, las mollejas presentadas tipo brochet, los chinchulines de cordero desgrasados y salados y las ruedas de salchicha de cordero. Colocamos nuestro costillar con el hueso hacia abajo para que se vaya haciendo
suavemente. Hay que ponerle más fuego del lado de la costilla, que es más grueso, y menos del lado del vacío. Colocamos nuestra salchicha de cordero. Y agregamos los chinchulines. Las mollejitas las vamos a incorporar después a la parrilla porque son tan pequeñas que se van a cocinar rápidamente. Los chinchulines deben hacerse a fuego medio pero constante. Si le ponemos fuego muy fuerte, es posible que se arrebaten y queden duros. Pasados 45 minutos, es momento de dar vuelta las carnes sobre la parrilla. Damos vuelta a las salchichas, ya se han ido dorando y tienen un lindo color. El costillar de cordero también está bien dorado del lado del hueso y lo damos vuelta para que se cocine del otro lado. Ya hemos dado vuelta por primera vez nuestros chinchulines de cordero y es el momento de colocar sobre la parrilla las mollejitas presentadas en los palitos de brochet. Pasada media hora damos vuelta los brochets de mollejas y les vamos a dar otra media hora para que terminen de cocinar. Pasados 30 minutos nuestras mollejas están listas. Se ven deliciosas, muy delicadas. Retiramos la salchicha que ya está cocida y dorada. También los chinchulines que han quedado muy crocantes y dorados, muy ricos. Vamos armando una bandeja para llevar a la mesa estas achuras. Luego de poco más de 2 horas de cocción, el costillar de cordero está listo. El costillar está a punto, lo vamos a retirar de la parrilla y colocar sobre una tabla para cortarlo y servirlo. Está bien a punto, se ha desgrasado adecuadamente, está bien dorado. Como se puede ver, las costillas se desprenden fácilmente porque están bien cocidas. Un plato que queda espectacular, muy buen sabor y un perfume a cordero asado muy tentador. Nuestro mix de carnes de cordero está listo para servir. Ya tenemos las costillas cortadas y listas para llevar a la mesa. También nuestra salchicha bien dorada, las mollejas y los chinchulines de cordero. Anímense, los van a aplaudir. Agradecemos a todos los que forman parte de nuestro canal. Suscríbete y seguinos en YouTube para recibir todas nuestras recetas.